Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias a usted en nombre de nuestros espectadores por la transmisión anterior, por la transmisión sobre cómo construir relaciones fuertes y felices. Le agradecemos mucho que nos haya recordado una vez más lo importante que es amarse y lo importante que es la verdadera catarsis, esa absoluta honestidad y franqueza entre la pareja, porque ciertamente el sistema siempre está dirigido a separar a las personas a través de los pensamientos. Y en la transmisión anterior, usted dijo que lo que el sistema mete en la cabeza de cada persona puede destruir incluso la relación más fuerte, incluso la familia más fuerte, si se mantiene en silencio y no se expresa. Mientras que exactamente en los momentos de dejarlo al descubierto, todos estos escenarios del sistema dejan de funcionar. El demonio no consigue un resultado y le quitamos fuerza al sistema. Como usted dijo en la transmisión anterior, así exprimimos a este mosquito. Y esas victorias son muy importantes, especialmente cuando ambos miembros de la pareja siguen el camino espiritual. En la transmisión anterior, usted también hizo hincapié en que, por mucho que el sistema le diga a una pareja que vendrá y entrará junta en el mundo espiritual, cada uno sigue el camino por su cuenta. Este camino es individual. Respecto a esto, esta es la primera pregunta que nos han hecho nuestros amigos. ¿Existe una diferencia esencial entre el camino espiritual, de un hombre y el de una mujer? No, amigos, no hay ninguna diferencia. Tanto un hombre como una mujer siguen su propio camino, y muchas cosas son idénticas. Bueno, también hemos recibido otra carta interesante. Dicen que los maestros orientales fueron preguntados por sus seguidores, ¿qué camino hacia Dios es mejor? ¿El camino del bhakti, del amor y la devoción, o el camino del jnana, de la sabiduría y el conocimiento? Algunos maestros dicen que, para las almas de tipo femenino, el camino del bhakti, es decir, del amor y la devoción, es más adecuado, mientras que para las almas de tipo masculino es más fácil seguir el camino del jnana, pero aún así son como las dos alas de un mismo pájaro. Así que al final alcanzan más o menos la misma meta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Existe una diferencia de enfoque para hombres y mujeres en el camino espiritual? Ya ¿Sienten los sabe, hombres y las mujeres de forma diferente en el camino espiritual? En otras palabras, ¿hay diferencias de género, sí, en materia de salvación del diferencias. alma? Bueno, lo diré enseguida. No hay ninguna, absolutamente ninguna. Lo primero que me gustaría señalar aquí es un alma de tipo masculino y un alma de tipo femenino. Pero, ¿quién inventó esto, gente? Al fin y al cabo, lo inventaron personas que están muy alejadas del mundo espiritual y que nunca tuvieron ninguna experiencia verdadera. ¿Por qué? Porque el alma no tiene género. Y diré más aún, un ángel no tiene género. Es decir, tú, amigo mío, sea cual sea tu género, quiera Dios que llegues a Dios y entres al mundo espiritual. Y no tendrás género. Esto es realmente así. Sí, queda una cierta huella, por así decirlo, si una persona fue mujer u hombre en este mundo. La subpersonalidad. En la subpersonalidad permanece al 100%. Ahí se manifiesta todo. Las diferencias son enormes, pero eso es para la subpersonalidad, mientras que para la personalidad, perdón, no hay ninguna. Cuando se convierte en un ángel tras fusionarse con el alma, el género desaparece. Lo que queda, diría yo, no es un carácter, es un ligero matiz. El matiz femenino es, con todo, más tierno, más amoroso, realmente más femenino, mientras que el masculino es, con todo, más tosco. Por lo tanto, existen estas pequeñas diferencias. Estas son las que permanecen en los ángeles como un cierto rasgo de carácter, digamos. También tienen su propio carácter y todo lo demás, por supuesto, ya que la individualidad se conserva después de todo. Pero no hay distinción de género, y en gran parte muchas cosas se inventan con respecto a esta cuestión. La gente dice que los hombres son más serios, menos emocionales, mientras que las mujeres son frívolas,
tiene muchas emociones, etc. Sin embargo, incluso las investigaciones científicas que se han realizado lo desmintieron todo. Todo es exactamente igual. Esto es realmente cierto. La única diferencia es que la mujer, bueno, su feminidad se manifiesta más en el cuidado de la prole, de la familia. Las mujeres, en realidad, se inclinan más hacia eso. ¿Por qué? Porque desde la infancia se las educa en ese estereotipo, ¿verdad? Los hombres son menos apegados, digamos, que las mujeres. ¿Las mujeres son de alguna manera más responsables en ese sentido? Sí, y el sentido de la responsabilidad es mucho mayor en las mujeres. Los hombres son menos responsables. De nuevo, quiero decir, puramente en lo que respecta a las relaciones familiares. Por lo demás, ¿qué diferencia puede haber? Si tomamos el aspecto espiritual, entonces una mujer está realmente más cerca de Dios, hagas lo que hagas. ¿Por qué? Porque una mujer es capaz de producir alat, mientras que un hombre no, y eso lo dice todo. Pero, de nuevo, ¿el Shaitán ataca más a la mujer o al hombre? Por igual, pero su atención hacia la mujer es más intensa. ¿Por qué? Porque ella es una fuente de energía pura. Un hombre es en realidad una fuente de antialat. Por eso es algo menos apetitoso. Pero, sin embargo, un hombre también está sujeto a los mismos ataques y en la misma cantidad que una mujer. ¿Hay una gran diferencia? En general no la hay. Esas ideas son más artificiales y fantasiosas. Y de nuevo, sí, tenemos ciertas diferencias. Los hombres son más resistentes y, en general, tal y como se formó el mundo, una mujer se ocupaba del hogar, cocinaba las comidas, cuidaba de los niños, mientras que un hombre corría detrás de un mamut y llevaba la comida a casa. Así que él tenía que ser más resistente, físicamente más fuerte, etc. Pero una mujer, de hecho, tiene que ser mucho más inteligente, más gentil, más astuta. Eso también es una parte integral de ella. ¿Por qué? Porque ella, por ser físicamente más débil, significa que tiene que estar intelectualmente más desarrollada. Y eso es realmente cierto. Digámoslo así, el mayor coeficiente intelectual se ha registrado en una mujer, no en un hombre, en toda la historia de la humanidad. ¿No es cierto? Solo que a las mujeres no se le permite desarrollarse como se supone, digamos. Y esto se debe, como dicen, a que las mujeres son como hormonalmente inestables o más propensas al pánico o algo así. Pero ¿acaso los hombres no son propensos al pánico? Bueno, hay mujeres que son como una roca y hay hombres que son como trapos mojados. Así que, ¿Y estas diferencias, como resulta, son más bien a nivel de la conciencia primaria? sí, por supuesto, la conciencia secundaria es absolutamente No tiene idéntica, género. absolutamente. Por supuesto, no tiene género, al igual que el alma. La personalidad tampoco tiene género. Y es realmente así. En el fondo, no nos importa. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Realizamos una serie de experimentos utilizando técnicas de hipnosis. Y una persona como personalidad se percibe muy fácilmente siendo un hombre como una mujer, o siendo una mujer como un hombre. Es decir, no hay ninguna diferencia. Esto subraya precisamente el hecho de que la personalidad se percibe a sí misma de forma crítica y cambia fácilmente. Nosotros, como personalidad, no nos percibimos enteramente como una mujer o un hombre o lo que sea. Esto es realmente cierto. Mientras que la conciencia primaria es exactamente este evaluador principal, por así decirlo, y nuestro yo, uno de varios, que nos distingue según el género, según los instintos de adaptación y, digamos, de salvación en virtud de las propias capacidades. Sí, este distingue claramente. Mientras que la conciencia primaria, como sabemos, amigos, es la que surge junto con nuestro cuerpo físico y se identifica realmente como un hombre o una mujer. Pero ¿es capaz de cambiar su opinión? Sí, es capaz. Es decir, debido a la propaganda moderna de este, digamos, cambio de género, mucha gente sucumbe a ello. De nuevo, ¿por qué?
porque el orgullo y el deseo de llamar la atención hacen que la gente siga una determinada moda impuesta, y la gente cambia fácilmente de género. Les empieza a parecer que siendo un hombre se convierten de alguna manera en una mujer, o viceversa. Que la naturaleza ha cometido un error. Por supuesto, hay casos en los que hay realmente, digamos, desequilibrios hormonales y no se puede entender si es un hombre o una mujer. También hay casos en los que, por ejemplo, hay una dominación de una subpersonalidad, mientras que para la subpersonalidad, lo diré de nuevo, hay una clara división. Es decir, una mujer sigue siendo una mujer y un hombre sigue siendo un hombre. No hay cuerpo, pero todo lo demás se observa muy claramente. Y aquí hay un punto importante. Cuando una subpersonalidad capaz de dominar entra al cuerpo de un hombre y esa subpersonalidad se apodera, digamos, del cuerpo, de la conciencia, o sustituye a la conciencia secundaria, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque una mujer empieza a dominar en un hombre y viceversa. Pero eso es si hay una fuerte subpersonalidad activa. Entonces no se puede discutir. Una persona puede percibirse como un individuo del sexo opuesto, por así decirlo, pero yo lo atribuiría a la categoría, digamos, insalubre, a una enfermedad, por decirlo con cuidado, porque no es la personalidad, no es la elección de una persona, es algo que se le impone desde fuera. Bueno, en este caso desde dentro, no importa, pero es algo impuesto. La personalidad es simplemente débil. Absolutamente cierto. En este caso es necesario desarrollar la personalidad y no sucumbir, no entregarse al cautiverio de una subpersonalidad. De lo contrario, ya se forma un esclavo de esta subpersonalidad para la reencarnación posterior. Igor Mikhailovich, usted mencionó que después de todo, la mujer es una especie de golosina para el sistema, porque es Claro. portadora de Alat. Pero ¿debido a qué se produce un ataque del sistema? Porque nos hicieron una pregunta. Al fin y al cabo, el sistema envía el mismo número de pensamientos al día a cada estructura energética. Digamos, 60.000 Estoy de pensamientos, acuerdo. como sabemos. Es un equivalente cuantitativo. Es como el spam. Ya saben, el spam que se envía a través de Internet. Y una cierta cantidad llega a los buzones de la gente. La cuestión es que la atención del propio sistema que atrae a una mujer es mucho mayor que la que atrae a un hombre. A nivel de este mismo intercambio de energía. Absolutamente cierto. Por lo tanto, de, digamos, esos mismos 60.000 pensamientos que llegan, hay un mayor número de impulsos de fuerza. Es decir, aquellos pensamientos que contienen fuerza y son capaces de imponerse, ya sabes, como un verdadero spam, cuando te bombardean por todas partes con cosas que no necesitas en ese momento, supongamos, ¿verdad? Los mosquitos atacan con más voracidad. Así es, pero aquí la mujer vuelve a ganar. Si posee ciertas técnicas y experiencia espiritual, entonces, naturalmente, esto es una ventaja para ella, porque es una fuerza adicional que puede obtener del propio Shaitán, tomando su fuerza y dirigiéndola al mundo espiritual. Esto es realmente maravilloso. Para un hombre es más difícil hacer esto, pero también es posible. Al fin y al cabo, a él también llegan los ataques. Durante el día hay varias decenas de impulsos de fuerza, así que también hay una oportunidad. También nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Sienten los hombres y las mujeres la gracia y el amor de Dios de forma diferente en esas mismas prácticas espirituales? Absolutamente idénticamente. Pero la mujer tiene una experiencia más brillante. Su camino es más corto. Ella misma también es la fuente de Alat, por lo que es más fácil. Pero por un lado, es más fácil. Pero como acabamos de decir, los ataques de fuerza son más altos en su frecuencia y fuerza. Así que todo está equilibrado. Todo está simplemente equilibrado. Digamos, ¿alguien tiene alguna ventaja? Nadie la tiene. Digamos que la posición inicial de todos es la misma. Esto se aplica a personas de diferentes tipos, así como a hombres y mujeres. Todos están en las mismas condiciones. ¿Por qué? Sí, las mujeres son más fuertes espiritualmente, pero son más atractivas para el sistema. Es decir, el Shaitán se ocupa más de ellas. De ahí hay que sacar conclusiones. Los hombres son menos atractivos, pero son más débiles espiritualmente. La oportunidad es mayor.
Usted ha tocado también el tema de los tipos humanos, porque efectivamente algunas personas que se consideran, digamos, del primer tipo dicen, para ustedes que son del tercer o cuarto tipo, es realmente mucho más fácil en el camino espiritual, pero ¿es esto ¿Sabes? realmente Tengo una cierto? pregunta. ¿Quién impide al primer tipo convertirse en el cuarto? Nadie, excepto el Shaitán. ¿Quién determina de qué tipo nace una persona? La presencia de una conciencia primaria más desarrollada, nada más. Pero aquí hay un patrón. Cuanto más desarrollada está la conciencia primaria, menos desarrollada está la conciencia secundaria. Esto es un patrón. Y esta persona será más egoísta, más propensa a consumir alcohol, drogas y similares. La pregunta es, ¿por qué? Porque no puede realizarse suficientemente, en la medida en que la conciencia le ha dibujado como ella debe ser. Porque el mundo entero gira en torno a esas personas. No giran ellas alrededor del mundo, sino que el mundo gira alrededor de ellas. En cambio, cuanto más desarrollada está la conciencia secundaria, más se da cuenta la persona de que es ella la que debe girar alrededor del mundo. Es Por flexible. supuesto, tiene una mayor capacidad de adaptación y todo lo demás. Y, por regla general, las personas con conciencia primaria dominante, bueno, acaban mal. ¿Por qué? Porque son egoístas, muy susceptibles y poco desarrollados intelectualmente. Esto es realmente así. Al mismo tiempo son pendencieros y causan malestar, bueno, Caprichosos. caprichosos, sí. Sí, como los niños, el centro del universo. De hecho, siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque es el mismo niño que está más desarrollado y que es en realidad, ¿sabes? Como infantil. Como se dice, una persona adulta, pero es infantil y se comporta como un niño. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Esta persona puede incluso parecer inteligente, pero, perdón, es un tonto. Ya sabes, toda una paradoja. Esto indica precisamente que su conciencia primaria está más desarrollada. Es un recordatorio muy importante, que es lo que les impide avanzar de un tipo a otro. Es Nada. decir, a lo largo del camino espiritual, ¿por qué muchas personas olvidan que es posible cambiar este Por tipo de supuesto, es conciencia que tú... posible. Además, es fácil. Amigos míos, si uno tiene deseo y aspiración, de nuevo, la meta lo determina todo. Si una persona tiene realmente una meta y su meta es el desarrollo espiritual, puede pasar muy rápidamente del primer tipo, digamos, al cuarto y alcanzar la liberación espiritual. Eso es cierto. Otra cosa, Igor Mikhailovich, respecto a los siguientes estereotipos impuestos en la sociedad, como hemos dicho, que uno de los estereotipos es que las mujeres son más emocionales, mientras que los hombres son más estables emocionalmente. También existe la creencia de que la comunicación verbal es muy importante para las mujeres, que son más habladoras, mientras que los hombres son más reservados, Más callados. más De nuevo, la callados. conciencia dibuja una imagen de tal hombre, ya sabes, duro, Que en las tranquilo, relaciones seguro de sí también por la mismo. tarde las mujeres quieren hablar, mientras que a los hombres les gustaría pasar esa tarde en familia, en silencio, quizás en tranquilidad. Sabes, lo diré por mi experiencia, y cualquier persona normal lo confirmará. Los hombres son más habladores, más inclinados a conversar sobre alguien o algo. ¿Lo ves? Lo único es que sí, hay una diferencia. Las mujeres pueden hablar durante mucho tiempo sobre su peinado, sobre su apariencia, sobre algunas nimiedades, sobre la ropa, etcétera, mientras que los hombres son menos inclinados a eso. Habla más de algunos juguetes externos. ¿Por qué? Porque una mujer está más centrada en su apariencia. Siempre se está... Una imagen. Sí, ella crea una imagen porque, discúlpenme por tal expresión, ella ¿cómo decirlo cuidadosamente en términos de marketing? Bueno, ella se ofrece, digamos, y hace todo lo posible para atraer más atención hacia su imagen. Una buena comerciante. Si, digamos, una mujer es como una comerciante, ensimismada, digámoslo con cuidado. Los hombres también están preocupados por sí mismos, y mucho, pero carecen de paciencia. Realmente es así. En cuanto a quién es más hablador, bueno, es exactamente lo mismo. Yo no diría que una mujer es más habladora. De nuevo, examinemos la situación de la que proceden estos mitos. Una mujer está a menudo en casa, digamos, mientras que un hombre está en el trabajo. Se pasa el día charlando con alguien, llega a casa y ya le duele la lengua. Ya ha charlado bastante, pero es la primera persona que una mujer ha visto en el día. ¿Quiere hablar? Por supuesto que quiere. A partir de aquí, digamos, se originó este mito.
Cuando usted de dijo que una sí, mujer es habladora, porque un hombre llega, es serio, está de vuelta del trabajo, viene y se calla, está cansado, ha charlado todo el día, pero una mujer habla por primera vez con una persona viva y es parlanchina, ¿no? Y si miramos desde una perspectiva ligeramente diferente, entonces una persona que está entre la gente utiliza diferentes métodos para atraer la atención de otra persona. Es decir, ella misma da su atención y se la quita a los demás. Es decir, se encuentra en un estado de equilibrio, mientras que una mujer que ha estado en casa no lo tiene. Por lo tanto, hará cualquier cosa para atraer la atención hacia ella. Precisamente esta búsqueda de la atención es lo que convierte a la mujer en una comerciante que se preocupa constantemente por destacarse entre la multitud. ¿Verdad? ¿No es cierto, amigos míos? y lo interesante es que resulta que es tan importante para la conciencia saber en qué piensa otra persona, mientras que cuando la gente sigue el camino espiritual, resulta que este momento de comunicación verbal desaparece en su mayor parte. La comunicación pasa a otro plano, al plano del Yo intercambio de no diría energía. eso, no lo diría. Todo depende de las personas, de sus hábitos y de muchas otras cosas. En realidad, personas que ni siquiera siguen el camino espiritual, pero que han vivido toda su vida juntos, estando uno al lado del otro, tienen los mismos pensamientos. Y, digamos, los matrimonios antiguos son más silenciosos. ¿Por qué? No porque no tengan nada que hablar, hay de qué hablar, sino simplemente porque el sistema ya los percibe como un todo único. Así que les llegan los mismos pensamientos, ya sabes, casi como un todo único. Por eso hablar de algo para ellos empiezan a hablar de lo mismo al mismo tiempo, ya sabes, hasta el punto de ser ridículo. Precisamente por eso surgen todo tipo de mitos, ¿ya ves? De hecho, bueno, de nuevo, respecto a quién habla más y cómo, quién y qué tipo de atención, todos somos iguales. En cualquier caso, no hay diferencias particulares entre un hombre y una mujer. Hiciste una pregunta sobre si ellos hablarán menos cuando sigan el camino espiritual o no. Si están ocupados con las prácticas espirituales o las prácticas de oración, se distraen un poco, digamos, el uno del otro en ese momento. Pero después, de todos modos, empiezan... Bueno, es un reflejo natural, digamos, subconsciente, hablando el lenguaje de la psicología, perseguir la atención de otras personas. Lo hacen de todos modos, incluso si las personas están en el camino espiritual. En cambio, si se desarrollan espiritualmente, eso es otra cosa, amigos. Es decir, las personas que ya alcanzan un cierto nivel de desarrollo espiritual, no estoy hablando de personas libres, ahí es completamente diferente, pero ya a un nivel lo suficientemente alto, cuando tienen una interacción directa con el mundo espiritual, cuando viven por el amor de Dios, cuando están llenos de Él. Bueno, eso es diferente. Ciertamente, esas personas ya son más silenciosas. ¿Por qué? Tienen menos comunicación verbal, por así decirlo. Tienen más comunicación no verbal. Pero aquí ya estamos hablando de los fenómenos que tienen lugar ya en las etapas altas del desarrollo espiritual. ¿Sabes? La conciencia tiende, digamos, a fantasear. ¿Lo ves? Lo que estamos describiendo ahora, los matrimonios también empezarán a decir, ya estamos tan desarrollados espiritualmente que ya nos comunicamos de forma no verbal. No nos hablamos. Mientras que en este caso está operando una física diferente, que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino que en realidad tiene que ver con el hecho de que Satanás los percibe como un todo único. Esto también ocurre, amigos. Igor Mikhailovich, ¿puede haber un líder espiritual en una familia? A menudo se dice que el hombre se salva a través de la mujer o que la mujer se salva a través del hombre, pero en general, Sabes, lo diré así. Detrás de cualquier hombre de éxito hay una mujer inteligente. Eso es cierto, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Lo ves? Si alguien empieza a predicar la espiritualidad, esta persona simplemente se olvida de sí misma. Esta persona se cae y arrastra a aquel a quien supuestamente se compromete a enseñar. El camino espiritual es un aprendizaje constante. Subrayo, constante aprendizaje personal. Es decir, es un trabajo constante sobre uno mismo. Es aprender, aprender y volver a aprender. En otras palabras, se trata de personas que, al emprender el camino espiritual, de una vez por todas, eligieron el desarrollo espiritual para sí mismos. Y este no termina nunca. Incluso después de ganar la libertad espiritual,
la persona sigue desarrollándose espiritualmente. Esto es realmente así. Y es muy interesante. Siempre hay nuevos horizontes. Bueno, ese no es el tema de la conversación de hoy. En realidad, estamos hablando de predicar la espiritualidad. Esta manipulación, no hay otra forma de llamarla, viene precisamente del Shaitán, cuando la persona misma no se desarrolla, ya sabes. Es como ha aparecido un interés común o ha aparecido un nuevo látigo en las manos del manipulador. Y ya está, ya empieza a ocuparse del desarrollo espiritual de su pareja, pero ¿se desarrolla ella misma espiritualmente en ese momento o no? Sin Sabiendo cómo embargo, funciona el sistema en otra persona, según le parece, pero no en ella absolutamente misma, por cierto. desgracia. Amigos míos, hay una fórmula sencilla y dice que cada persona es un individuo y sigue su propio camino. Es imposible que dos personas pisen la misma huella al mismo tiempo. No funcionará. No importa lo cerca que estén y lo espiritualmente cerca que estén. Cuando todo es recto y todo es hermoso en el nivel más alto, de todos modos, cada uno sigue su propio camino. Esto es realmente cierto. Y predicar en el camino espiritual es lo que inventó la gente. Precisamente son ellos los que dicen que hay un alma de tipo femenino y un alma de tipo masculino, que son las dos alas de un mismo pájaro. Ya saben, esos hermosos cuentos de hadas para tontos. O lo diré más simplemente, hermosos cuentos de hadas para futuras subpersonalidades. Creo que esto lo aclara todo. El camino espiritual es sencillo, es claro y comprensible. Requiere de una persona disciplina, disciplina de nuevo y disciplina de nuevo. Sea lo que sea que tomes, todo requiere disciplina. ¿Por qué? La disciplina se requiere en la vida cotidiana. Esto es realmente así. Puedes distraerte demasiado y olvidarte de lo espiritual. La disciplina se requiere en las relaciones con otras personas. ¿Por qué? Empiezas a buscar la atención de otras personas y te olvidas de tu propio desarrollo espiritual, ¿verdad? Mientras tanto, todos perseguimos la atención de otras personas. En el camino espiritual, la atención de otras personas es secundaria. Al principio, sí, es importante, como para cualquier mono, lo diré así. Pero cuando una persona se convierte en un ser humano, cuando ya empieza realmente a sentir una respuesta del mundo espiritual, no necesita la atención de los demás. Ya, digamos, no juega ningún papel para ella. ¿Por qué? Porque la atención, lo diré de nuevo, la atención de los demás la buscan las subpersonalidades futuras. Un ángel no necesita la atención de los demás. Así que cuando una persona se esfuerza por convertirse en un ángel, se esfuerza por el amor de Dios, pero no por la atención de otras personas, esto es muy importante, amigos, y pone claramente todo en su lugar. Ya ves lo sencillo que es todo en realidad. El Sí, camino espiritual es el camino más simple y fácil, pero requiere disciplina. Sin embargo, para tener disciplina debemos tener deseo. Y para que tengamos deseo y no nos tambaleemos en ninguna dirección, debemos determinar claramente nuestra meta. Entonces nos esforzaremos por alcanzarla, ¿verdad? Y y deberías mejorar. darte cuenta de si lo necesitas o no, o si en realidad quieres ser una subpersonalidad. Si eres un esclavo del Shaitán o un ángel, es la elección de una persona. Y el mejor cuidado para el prójimo es, ante El todo, propio crecimiento espiritual. caminar con firmeza hacia el mundo Así espiritual es. uno mismo. Si quieres ayudar a tu pareja, a un amigo, no importa quién, pero quieres ayudarle en el plano espiritual, desarróllate espiritualmente tú mismo. Es entonces cuando la persona que está a tu lado sentirá, definitivamente sentirá tu crecimiento espiritual. Bien, y tampoco nadie canceló las neuronas espejo. De esta manera, sí, podemos ayudar. En cuanto a predicar que ahora tienes razón o estás equivocado, bueno, una cosa sencilla y elemental. Un esposo llega del trabajo, se sienta, guarda silencio y frunce el ceño. Y su esposa le pregunta, ¿qué está mal? ¿En qué estás pensando? ¿En quién estás ¿En pensando? quién estás Sí. pensando? Sí, ¿Qué pensamientos tienes? ¿Quieres huir ya? ¿Destruir el nido que he construido? ¿Verdad? Es decir, eso ya es un ataque. ¿A qué? Al egoísmo de la mujer.
Aquí ya, perdón, no hay lugar para lo espiritual. Ya se le ha ocurrido algo, ¿verdad? Sí, conciencia. Quiere meterse en su cabeza, quiere. Mientras que un hombre viene y simplemente descansa. ¿Por qué está triste? Bueno, él tiene una cara así, sus músculos están relajados y ella percibe, por miedo, que él está triste, que ha llegado a casa infeliz, ¿verdad? Tal amenaza. Mientras que de hecho, todo es más sencillo, ¿verdad? Igor Mikhailovich, ¿desaparecen los celos en el camino espiritual? Usted ha dicho, ¿en qué piensas, en quién piensas? En general, ¿qué son los celos desde la perspectiva del trabajo de la conciencia? ¿Qué son los celos? Lo diré así. Una persona se pone celosa de otra persona por miedo. Es realmente por miedo. Una persona tiene miedo de perder este artificioso estatus de alfa. Ya saben, cada persona en la familia considera que ella es el alfa, que ella manda, que domina o manipula, etc. Y los celos indican precisamente que la pareja, digamos, puede haber sido tentada por alguien. Por lo tanto, ese alguien por el que la pareja ha sido tentada es más alfa. Esto es simplemente egoísmo, amigos. Nada más. ¿Acaso no es cierto? Sí, exactamente. ¿Desaparecen los celos en el camino espiritual? Bueno, ¿qué es el camino espiritual? Aclaremos esto también, porque decimos mucho... El camino espiritual es un cierto camino, digámoslo asociativamente, en el que nos hemos embarcado y tratamos de seguirlo. Pero enseguida nos desviamos del camino, por una flor, por una seta, por unos asuntos. Alguien por una cerveza, otros por un viaje de pesca, etc. Y a menudo nos olvidamos de ese camino, mientras que el verdadero camino espiritual es un salto, no es un camino. Y entonces ahí todas las cosas mundanas desaparecen, se convierten en secundarias, y empiezas a tratarlo de forma más razonable. ¿Lo ves? Es decir, si tu pareja se siente tentada por alguien, tiene derecho a tomar una decisión personal. Si esto ocurre realmente, una persona es libre y puede ir donde quiera. Es decir, una persona que es verdaderamente libre espiritualmente nunca retendrá a otra persona. ¿Por qué? Porque es una elección. Y aquí, ya ves, las personas espirituales entienden muy bien lo que es la libertad de elección y son muy conscientes de lo que ocurrirá si se oponen a ella. En otras palabras, no saldrá nada bueno. De hecho, se trata de un ataque a la libertad humana. Es la voluntad de una persona. Si quiere ir, irá a algún La sitio, violencia contra la ¿verdad? personalidad, sí. En el corazón no se manda. Pero aquí también, ya ves, en la vida mundana, para la gente, su egoísmo y su orgullo, que precisamente son las herramientas del Shaitán a través de las cuales manipula a una persona. Y los celos son exactamente un derivado de estos dos. Pues si una persona se libera de ellos en el camino espiritual, se libera de todo. Pero ya estamos hablando del verdadero camino espiritual, que tú y yo hemos comparado con un salto. ¿Verdad? Es un vuelo, sin distracciones ni vacilaciones. En cuanto al camino espiritual, bueno, digamos que la mayoría de las personas de este mundo están en el camino espiritual. A veces van a los templos, a veces recuerdan a Dios. Bueno, están en este camino desde la infancia y van no se sabe dónde, ¿verdad? ¿Por qué para algunas personas es un camino largo, mientras que para otras el camino espiritual es realmente un salto, Porque un vuelo? aquellos para los que este camino es largo no tienen meta, no tienen aspiración a Dios. Están manipulados por el Shaitán. Es una persona que es un peón en las manos del Shaitán, y él lo mueve en su tablero de ajedrez como quiere. Y en este punto ya se forma el concepto que llamamos destino, karma y demás. Es decir, cuando tus próximos pasos están predeterminados no por ti, Muchos pasos por pero delante cuando... están calculados. Ciertamente, pero cuando te vuelves libre, ¿y qué se entiende por libertad? Libertad del Shaitán, de sus manipulaciones. Entonces tienes el derecho de elegir qué paso dar. Y tienes el derecho de vivir. ¿Y qué es la vida? La vida no significa sol, digamos, hermosas flores y buena pesca. No, amigos,
La vida en este mundo, mientras no exista la sociedad ideal, está llena de ajetreo y sorpresas. Pero eso es algo bueno, después de todo. Estás fuera del juego del sistema. Así es. Y ahí es donde incluso el sistema no sabe qué paso darás a continuación. ¿Lo ves? Ya es una sorpresa incluso para el sistema. Bueno, esto lleva a muchos cambios. ¿Por qué? Porque al estar en la sociedad, tú, como individuo, traes el caos a las filas ordenadas del sistema. Y el juego ya es imprevisible para él. Así que tú creas problemas incluso para el Shaitán. Y esto es muy importante, amigos. Así le quitas su energía, desvías su atención, dando a otras personas la oportunidad de respirar profundamente. Esto es cierto. Cuanto más gente espiritual haya, más fallos habrá en el sistema. Más amor y libertad habrá por un fallo que se forma. Así que, amigos míos, todo es sencillo. El camino espiritual es hermoso. Es realmente lo mejor que puede haber. Mientras que todo comienza con el amor. Así que, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. ¿Verdad? Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes, amigos.